Hola, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida. Eh, Veo que poco a poco se van conectando todos los asistentes a la conferencia. Pues antes que nada, quiero externar una felicitación muy grande a toda la comunidad universitaria de la carrera de psicología y en general a la comunidad universitaria de la Universidad de Londres, porque, bueno, pues para nuestra escuela de psicología estamos de manteles largos porque, bueno, justamente el día domingo cumplimos 25 años de trayectoria en donde ya llevamos pues muchas generaciones, las cuales hemos graduado y formado y de los cuales se han generado grandes psicólogos. Muchos de ellos los hemos visto convertirse desde jóvenes que venían con un sueño de convertirse en licenciados en psicología hasta el día de hoy los vemos posicionándose en grandes puestos, en grandes actividades del área de la psicología. Y bueno, pues yo creo que para cualquier institución educativa es de verdad muy gratificante ver cuántos jóvenes han logrado cumplir sus sueños. Entonces, pues, en honor a esto, pues decidimos hacer unas conferencias para galardonar a nuestra licenciatura y es por ello que hicimos este ciclo de conferencias. Empezamos en la mañana con la maestra Hilda Servín, que nos dictó una conferencia muy interesante sobre el duelo. Y esta tarde, pues, tenemos a un gran invitado, no solamente un gran ponente, sino un gran amigo de la Universidad de Londres y a quien respetamos y admiramos mucho por su saber y su trayectoria. Y bueno, pues quiero presentárselos. Esta tarde nos acompaña el doctor Jackie Andrés Martínez Robles, quien es director ejecutivo del Círculo de Estudios de Psicología Existencial. Es psicólogo con maestría y doctorado en psicoterapia y es fundador y director ejecutivo del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, CIREX. Actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, ALPE, autor de diferentes libros sobre la propuesta existencial y conferencista y docente a nivel nacional e internacional. Muy importante mencionar que en nuestra biblioteca contamos con la mayor parte, si no es que creo que con todos, los libros de Jackie, por si ustedes desean tener o consultar alguno de estos libros, pues es un gran escritor y quien nos ha convidado pues muchísimo sobre su saber. Quisiera yo darle la bienvenida y pues para no robarnos más tiempo de su conferencia, cederle el micrófono y Jackie, pues es tuyo el auditorio, adelante, bienvenido y pues te recibimos con muchísimo gusto. Adelante, Jackie. Muchas gracias, Tania. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes a través de este medio fabuloso que hace que veamos que a pesar de experimentar limitaciones, podemos encontrar nuevas posibilidades en las limitaciones. Eso me parece fantástico, ¿no creen? Que a pesar de que tenemos muchísimas complicaciones en estos días, que se nos pide que estemos además medio aislados, que no nos relacionemos muchos unos con otros porque pareciera ser que relacionarse podría ser peligroso, ¿no? Que a pesar de ello, que hoy en día tengamos la posibilidad de seguirnos encontrando y mantenernos en contacto a través de todos estos medios, me parece fabuloso. Entonces, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias a la Universidad de Londres por la invitación. Y felicidades, porque 25 años se dicen fáciles, pero pues 25 años ya es una vida adulta, ¿no? Entonces, pues felicidades a la Universidad de Londres y a la licenciatura en psicología en particular por esta posibilidad. Y que además tiene que ver con que se haya organizado estas conferencias que vamos a compartir con ustedes. Bueno, déjenme decirles un poco cómo va a estar el asunto. Yo tengo una presentación, no son muchas diapositivas, son algunas diapositivas que quiero compartirles. Entonces, ahorita voy a compartirles la pantalla para que puedan ver las diapositivas que traigo. Justo antes de que empezaran a llegar, acordamos que podíamos hacerlo de dos maneras. Si alguna de ustedes o alguno de ustedes, durante mi presentación, tiene la sensación de que hay algo muy importante que quisiera preguntar y que no quisiera que se fuera, porque después a veces sentimos que si no lo pregunto en el momento, como que después como que ya no viene al caso, ¿no? Entonces, si sientes que eso podría pasarte, por favor, puedes levantar la mano, ya sabes, ahí a través de este servicio de Zoom podemos levantar la mano para que podamos ya, algunas de las personas que vamos a estar para ustedes trabajando en esta tarde, que podamos
notar que están ahí y entonces que podamos darles la palabra, ya sea para que hagan su pregunta en voz alta o para que la escriban vía chat. También esa es otra alternativa, que escriban su pregunta en el chat y de esa manera podamos leerla en voz alta para todos y para todas y tratar de responderla. Entonces, esa es como la primera situación y de cualquier manera, al final de mi presentación, al final, bueno, cerraré de nuevo la presentación y tendremos a lo mejor unos 10 minutos para intercambiar por si ustedes quieren compartir alguna experiencia o hacer alguna pregunta, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esa es más o menos la manera como lo vamos a llevar. Voy a compartirles la pantalla para que demos inicio oficialmente. Muy bien. Entonces, bueno, la conversación que quiero compartirles esta tarde se titula Conversaciones poderosas en tiempos del COVID, una aportación de la terapia existencial. Porque fíjense, lo que quiero proponerles es que hablemos de un concepto que es el concepto conversaciones poderosas. Es un concepto propiamente desarrollado dentro de la perspectiva de la terapia existencial, pero además que lo enraicemos, que tratemos de ver exactamente cómo esto es importante justo en nuestros momentos, en los tiempos que estamos atravesando, para que lo veamos en una aplicación como muy palpable, muy de actualidad, que es todo lo que tiene que ver con el COVID. Entonces, aunque la palabra conversaciones poderosas es una palabra de uso común, de uso coloquial, sí quiero decirles que vamos a estarnos refiriendo principalmente a la perspectiva de la terapia existencial. De hecho, el término conversaciones poderosas surge de tratar de hacer más común la siguiente frase: prácticas existencial fenomenológicas. Entonces, las prácticas existencial fenomenológicas, muchas veces, en vez de decirlo así, porque hasta parece que se atora en la lengua decir fenomenológicas, ¿no? O porque parece ser demasiado técnico, una manera de no ponerlo tan técnico es traducir prácticas existencial fenomenológicas por conversaciones poderosas. Entonces, el término conversaciones poderosas, repito, es la manera coloquial de referirnos a algo muy técnico que podemos llamarle prácticas existencial fenomenológicas. Estas prácticas, déjenme decirles a modo muy general, tienen 5 áreas de aplicación o 5 contextos. Esos 5 contextos son: el primero, la vida cotidiana. Es decir, las prácticas fenomenológico-existenciales, las conversaciones poderosas, pueden aplicarse en la vida cotidiana, en las conversaciones que tengas con tus amigos o amigas, con tu familia, con tu pareja, con compañeros de trabajo o de la universidad. Podemos tener conversaciones fundamentadas en una mirada existencial fenomenológica. Y entonces ese sería el primero de los contextos, el contexto de la vida cotidiana. El segundo contexto le llamamos grupos filosóficos. Grupos que se reúnen con el objetivo de reflexionar, acerca de algún tema en particular. Puede ser, voy a inventar, el COVID, y reflexionar sobre el COVID, sobre la manera como nos afecta, pero desde el punto de vista de la perspectiva existencial fenomenológica. Es decir, tratando de hacer de esa conversación una conversación poderosa. Ese es el segundo contexto, grupos filosóficos. El tercer contexto es la investigación. Podemos hacer investigación de algún tema, investigación del COVID, por ejemplo, y trataríamos de que esta investigación sea bajo las reglas de la perspectiva existencial fenomenológica. Entonces ya tenemos una persona que levantó la mano. Ahorita te damos la palabra. Nada más déjame terminar estos 5 contextos y te damos la palabra. Entonces,
tenemos, obviamente, ahorita durante mi charla les voy a decir en qué consiste que sea existencial fenomenológico, ¿verdad? Por supuesto, de eso se va a tratar lo que les voy a platicar. Solo quiero primero adelantar estos 5 contextos para que tengamos la mirada amplia al hablar de conversaciones poderosas o al hablar de prácticas existencial fenomenológicas. Entonces, por eso es que quiero compartirles primero estos 5 contextos. Entonces, dijimos el primero, que es propiamente la vida cotidiana. El segundo, grupos filosóficos. El tercer, la investigación. Se puede hacer investigación de un tema en particular, el COVID, desde un punto de vista existencial fenomenológico. Cuarto contexto. El cuarto contexto es eso que hoy en día se llama coaching y que hay muchas formas de coaching, algunas de las cuales estoy seguro que ya habrán escuchado cosas terribles a veces sobre el coaching, porque hay formas de coaching terribles, así como hay formas de terapia terribles también, pero hay formas de coaching muy serias y muy profesionales. Entonces, también se puede hacer un coaching serio y profesional bajo una perspectiva existencial fenomenológica. Ese sería el cuarto contexto. El quinto contexto es propiamente la terapia, eso que hacemos los terapeutas, los psicoterapeutas. Entonces, la psicoterapia o terapia, como preferimos llamarla en la perspectiva existencial, es el quinto contexto, la quinta área de aplicación de conversaciones poderosas. ¿Qué nos dice esto a grandes rasgos? Que no, para nosotros es muy importante, si por ejemplo es una terapia, si se trata de una terapia, evidentemente queremos que la conversación que tengamos terapeuta y paciente sea una conversación fundamentada en la perspectiva existencial fenomenológica, porque estoy hablando de una terapia existencial, por supuesto, y que en ese sentido buscamos que sea una conversación poderosa. Entonces, a continuación les voy a decir qué es eso de conversación poderosa, pero me pareció que una persona levantó la mano, entonces no sé si podríamos ver qué es lo que nos quería mencionar. Ya bajó la mano. Ya bajó la mano. Ok. Entonces, si surga, ahí está otra vez. Es Fedelamont. Tengo una duda. ¿Con conversaciones significa pensamientos? Gracias, Fede. No. Justo lo que voy a hacer a continuación es describirles a qué nos referimos con conversaciones poderosas. Pero muy buena pregunta porque nos ayuda a que de entrada no nos confundamos. Te lo agradezco mucho. No. ¿A qué nos referimos con conversaciones? Vamos a eso. ¿Ah? Primero, déjenme ver cómo le hago para que pase la siguiente. Ahí está. Lo primero que tenemos que decir es que desde el punto de vista de la mirada existencial fenomenológico, la existencia es una conversación. Entonces, desde cierto punto de vista, podríamos decir que en tus pensamientos tienes conversaciones. Entonces, son una forma de conversar. Muchas veces conversamos dentro de nuestra cabeza, ¿eh? Conversamos con otras personas, conversamos con nuestra familia, a veces conversamos con nosotras o con nosotros mismos a través justamente de una conversación silenciada en nuestra mente. Entonces, es cierto, podríamos ver la conversación como pensamientos, pero es más bien al revés. Los pensamientos como conversación. Podemos comprender que pensar es una manera de conversar, no la única, pero hay muchas formas de conversar. Por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo con ustedes es una forma de conversación. Por supuesto, hay muchas formas. La conversación que tendríamos quizá en una cafetería, en un bar, ¿no? Probablemente sea una conversación diferente. Espero que fuera una conversación diferente a esta. Pero esta es otra forma de conversación también. Para la mirada existencial, existir es entrar en diálogo. Fíjense, cuando una persona existe, está conversando con la vida, por ejemplo, se conversa con la vida, conversamos con el mundo, y cuando digo conversamos con el mundo, hasta con el mundo de las cosas. Por ejemplo, hace un rato que estaba decidiendo qué camisa me ponía para estar con ustedes este día, tuve una conversación con mis camisas.
veía si esta, mejor esta otra, una que sea fresca porque está haciendo mucho calor. Y entonces tuve una conversación con mi ropa. Pero también puedes tener una conversación, por ejemplo, con creencias. O puedes tener una conversación con el COVID, tal cual. O puedes tener una conversación con el virus como tal, con el coronavirus. O podrías tener una conversación con cosas, como yo ahorita tengo una conversación con la silla en la que estoy sentada. La manera como me muevo sobre ella, cómo me acomodo, cómo me siento cómodo o incómodo sentado en esta silla, es una forma de estar conversando con la silla. Mi cuerpo conversa con la silla. Porque claro, hay conversaciones verbales, hay conversaciones no verbales. Bailar es una conversación. Dibujar es una conversación. Entonces, podemos tener conversaciones, como dijimos, con el mundo. Tenemos una conversación con la fuerza de gravedad, que nos ayuda a mantener, según la conversación que tengamos, es si podemos o no mantener el equilibrio. En ciertos momentos, si tu conversación con la fuerza de gravedad no es muy buena, podrías perder el equilibrio. De tal manera que tenemos conversaciones con diferentes aspectos del mundo. Pero también tenemos conversaciones, ojo, también con otras personas, por supuesto. Entonces, ahorita yo tengo una conversación con ustedes, pero podemos tener una conversación con por ejemplo, yo podría tener una conversación con mi esposa, o podemos tener una conversación con nuestros hijos, o podemos tener una conversación con nuestros nietos, etcétera, etcétera. Podemos tener una conversación con diferentes personas. Y por último, también podemos tener una conversación con eso que vemos en el espejo, es decir, con nosotros mismos. Claro, a veces, por ejemplo, yo confieso que de repente me veo en el espejo, ¿no? Y digo, hoy vamos bien. Pero hay otras ocasiones en que me veo en el espejo y digo, Dios mío, mejor debería seguir acostado, ¿por qué me levanté? ¿No? Entonces, podemos tener una conversación con nosotros o con nosotras mismas de muchas maneras también. Algunas personas, incluso cuando tienen creencias religiosas, pueden tener una conversación con aquello que les trasciende. Pueden tener una conversación con Dios, por ejemplo, ¿no? Hasta ya saben el chiste ese, ¿no? Que dicen que si tú hablas con Dios, eres un creyente, pero si Dios habla contigo, eres un esquizofrénico, ¿no? Pero ese es uno de los chistes que se hace, pero bueno, es una conversación. Hay diferentes formas de conversación en la que podemos, por supuesto, entonces notar que existir humanamente es entrar en conversación. La existencia es una conversación, al menos para el punto de vista existencial fenomenológico. Pero entonces, vamos a ver cuáles son las características de una conversación poderosa, porque ojo, acabamos de decir que existir es una conversación y acabo de mencionar muchas formas de conversar, muchas, y muchos contextos conversacionales, muchas situaciones diferentes para conversar. Pero lo cierto es que podemos tener conversaciones X en la vida, conversaciones que pasan de largo y que no tienen ningún tipo de afectación sobre nosotros. O podemos también tener conversaciones que nos afecten duramente, que nos hagan sentir muy mal. Creo que para estas alturas, lamentablemente, creo que todas ustedes y todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde, ya han tenido esa experiencia de tener alguna conversación que te lastimó, alguna conversación que te hizo sentir mal, alguna conversación que incluso te hizo sentir mal sobre ti misma o sobre ti mismo. Hay muchas formas de conversación, pero así como hay muchas formas de conversación, entonces hay conversaciones que desde la óptica existencial fenomenológica son conversaciones que podemos llamar poderosas. Entonces ahora entremos. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían las características de una conversación poderosa? Bien, pues lo primero es que las conversaciones poderosas, fíjense, esta es la primera característica, son intercambios donde los participantes se encuentran completamente implicados. Déjenme decirles a qué me refiero por ello. A que estás realmente presente en esa conversación,
Estás puesta o puesto en esa conversación. Y no como una conversación que tienes de reojo, ¿no? Sino como una conversación que realmente está presente para ti, que realmente la tienes ahí sentida. ¿Ah? Incluso, por ejemplo, podríamos decir que se trata de una conversación que te implica que es la principal foco de atención en ese momento. Se puede tener conversaciones poderosas habladas, pero se puede tener conversaciones poderosas por escrito, por ejemplo, como antes lo hacían a través de cartas. Se puede tener conversaciones poderosas por Zoom, por cualquier medio electrónico, por supuesto. Entonces, claro, yo sé que la mayoría de ustedes ya han comprobado que incluso se pueden tener conversaciones poderosas por WhatsApp, por mensajería electrónica. Es perfectamente posible. Pero para que sea una conversación poderosa, requiere que los conversantes, que los conversadores, estén realmente presentes para la conversación, implicados. Es decir, que si es una conversación por WhatsApp, no estés simultáneamente, como a veces hacemos, contestando 15 WhatsApps distintos de 15 personas diferentes. Bueno, 12 y 3 grupos, ¿no? Y entonces, estar contestando todo eso no te tiene implicada o implicado en la conversación. Esa sería la primera característica. Que sea un intercambio que te tiene realmente implicado, metido en esa conversación, de tal manera que esa conversación es tu principal foco de atención. Voy a hacer una pausa. Aquí puedes hacer el ejercicio de ir viendo cuál es el contexto que más te interese. Si el contexto que más te interesa es la vida cotidiana, entonces puedes pensar, ¿cómo me implico en mis conversaciones en la vida cotidiana? Pero si el contexto que más te interesa, por ejemplo, es el otro extremo, la terapia, entonces sería, ok, para que yo pueda tener una buena conversación poderosa con mi terapeuta, tengo que hablarle y que estar comprometido con lo que hablo, estar realmente metido en el tema. Igual al revés. El terapeuta necesita estar comprometido con el tema, estar realmente metido en la conversación. Entonces, vemos cómo es la característica básica. Ahora, una segunda característica, la característica B, es que son conversaciones que son potencialmente transformadoras de todos los involucrados. Fíjense, esto es interesante, porque a veces pensamos, sobre todo cuando se aplican en terapia, que entonces la conversación poderosa puede transformar al paciente. Y claro, muchas veces se espera que el paciente salga transformado como resultado de este tipo de conversación. Sin embargo, en una conversación poderosa bajo la rúbrica de la perspectiva existencial fenomenológica, esta forma de conversar es potencialmente transformadora de todos los involucrados. Es decir, el terapeuta también podría verse fuertemente transformado en el caso del quinto contexto, del contexto terapéutico. Vámonos con el tercero. Diálogos que incrementan la conciencia de las posibilidades. Sí, porque también son diálogos que nos van a ayudar a tener más conciencia de qué posibilidades se abren, porque a cada contexto, a cada momento, a cada situación, hay posibilidades que se abren. Entonces, en una conversación poderosa, podemos tener más conciencia de qué posibilidades están presentes o también mayor conciencia de las posibilidades que se cierran. Porque a veces estamos aferrados y aferrados y aferrados a que queremos que una posibilidad se dé, cuando más bien tendríamos que girar nuestra mirada para ver que esa posibilidad que queremos no es posible y tratar de ver cuáles sí son posibles. Quizás reconozcan aquí o recuerden lo que se le llama la oración de la serenidad. Fíjense, esta llamada la oración de la serenidad es muy común que la mencionen en los grupos de 12 pasos, como los de AA, Alcohólicos Anónimos, o Neuróticos Anónimos, etcétera, etcétera. Esos grupos que siguen en la metodología de 12 pasos, es muy común que hagan suya esta oración. Es una oración religiosa, pero fíjense, es interesante, porque dice algo así como, Señor, concédeme valor para cambiar, no, concédeme coraje, dame coraje para cambiar las cosas que se pueden cambiar. Concédeme tolerancia para soportar las que no se pueden cambiar, para aceptar
las que no se pueden cambiar, y concédeme sabiduría para reconocer la diferencia. Porque muchas veces estamos luchando, tratando con mucha fuerza, con mucho valor, con mucho coraje, tratando de cambiar aquello que no puede cambiarse. Y lo que sí se podría cambiar, lo dejamos eternamente así. Pero mucho del problema es porque no alcanzamos a distinguir la diferencia. Por eso es que dice, dame valor para cambiar lo que es posible de ser cambiado. Concédeme también la capacidad de soportar lo que no puede cambiarse, de aceptar lo que no puede cambiarse, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, en esto consiste que son diálogos, las conversaciones poderosas, que incrementan la conciencia de las posibilidades. Nos ayudan a ser más conscientes de qué sí se puede, de qué no se puede. Cuarta característica, son encuentros en los que los participantes se encuentran abiertos a impactar al otro y ser impactados por él. En una conversación poderosa, lo que le decimos al otro puede tener una influencia en el otro. No podemos decir no te quiero influir. Sabemos que lo que le digamos puede impactar al otro, positiva o negativamente. Entonces necesito estar abierto para reconocer cómo va a influir en el otro lo que yo le diga. ¿Cómo va a influir que yo le diga o cómo va a influir que yo le diga Porque cualquier expresión que hagamos va a influir en el otro. Y a que reconozcamos también que el otro va a influir en nosotros, nos va a impactar, y que a veces nos va a contar historias o nos puede contar algo que puede ser doloroso para nosotros también. O puede contarnos algo que nos alegre, o puede contarnos algo que nos moleste, etcétera, etcétera. Es que reconozcamos que estamos abiertos a impactar al otro y a ser impactados por él. Esta reciprocidad es una de las características también de la perspectiva existencial, que reconoce que en toda conversación poderosa, de nuevo, acuérdense, estoy utilizando conversación poderosa como sinónimo de una conversación existencial fenomenológica. Entonces, que en toda conversación poderosa, existencial fenomenológica, estamos mutuamente abiertos a ser implicados el uno con el otro. Me faltan todavía otras características más que vienen en la siguiente. Son conversaciones estéticas. Y esta es la quinta característica, conversaciones estéticas. ¿Qué significa eso? Bueno, dos cosas. Uno, que suelen ser conversaciones bonitas, conversaciones agradables. Conversaciones que estoy seguro que les ha pasado esto, que a veces tienen conversación con un amigo, ¿no? Esas que se ponen a netear, ¿no? A jugar a los verdadazos, ¿no? Y entonces se ponen a netear, a decir la verdad, decir cosas de todo corazón, y a veces dices, wow, ¿cómo no grabamos la conversación? Porque la conversación se puso buenísima, ¿no? Son conversaciones que podrían aparecer en una serie, ¿no? En una película, en una obra de teatro. Son conversaciones ricas, hermosas, intensas. Pero también son conversaciones estéticas en el sentido del estetos. Fíjense, estetos es del griego, es lo opuesto a anestetos, de donde viene anestesia. Anestesia es lo opuesto de estetos. ¿Qué es eso de anestesia? Pues dejar de sentir, ¿se fijan? Estar medio dormidos. Cuando estamos anestesiados, estamos medio dormidos, hemos dejado de sentir, nuestros sentidos están apagados. Entonces, ¿qué es lo estético también? Lo que nos hace sentir, lo que despierta nuestros sentidos. Entonces, las conversaciones poderosas son conversaciones estéticas en el sentido también de que están despertando nuestros sentidos, que nos invitan a sentir. En ese sentido son conversaciones emotivas, emocionales, porque nos invitan a sentir. Bien, el siguiente punto nos dice que son intercambios que amplían nuestras perspectivas, ¿no? Intercambios que amplían nuestras perspectivas, porque si vimos, como dijimos antes, las posibilidades que se abren y las posibilidades que se cierran, entonces nuestra perspectiva de alguna situación de pronto se amplía.
¿Qué significa también ampliar nuestra perspectiva? Poder considerar una misma situación desde diferentes puntos de vista simultáneamente. Es decir, que tú puedas contemplar una situación que te está pasando. Puede ser un problema, pero también podría ser algo lindo que te esté ocurriendo y poder ver eso que te está ocurriendo desde diferentes puntos de vista. Si tú te abres a ver lo que te está ocurriendo, a ver lo que está pasando, a ver la conversación que estás teniendo, te abres a tener esa conversación desde diferentes puntos de vista, poder verla desde cómo la ve tu vecino o cómo la ve el otro con quien estás platicando. Si te abres a ver cómo la ve esa otra persona con quien platicas, entonces, en ese momento, tienes la posibilidad, al abrirte a la otra persona también, en ese momento tienes la posibilidad de verlo de los dos puntos de vista. Y si ves desde el punto de vista del otro, estás ampliando tu perspectiva. Entonces, eso es algo que también hace una conversación poderosa. Amplía nuestra perspectiva porque podemos ver nuestra situación desde diferentes puntos de vista. Siguiente característica. Son diálogos que se disfrutan aun si son incómodos. Son diálogos que se disfrutan aun si son dolorosos. Esto lo vemos sobre todo a veces en terapia, por supuesto, pero también en una conversación en la vida cotidiana, en una conversación que tengas con una amiga o con un amigo. Tal vez te haya pasado algo así. Estás platicando con una amiga y platican de algo en donde terminan llorando las dos o los dos. Entonces terminan llorando en esa, no necesariamente porque están borrachos, a veces también normalmente puedes platicar con alguien y terminar muy conmovida o muy conmovido. Y entonces tienen esta conversación y de pronto, en medio de conversación, puedes decir algo como, qué buena chillada nos echamos, qué buena llorada nos echamos. Porque hay veces que llorar también hace bien, aunque en el momento del llanto pueda ser incómodo. Pasa exactamente lo mismo con el enojo. A veces puedes tener una discusión con alguien acalorada, pero si hay mutuo respeto, pueden tener una discusión acalorada, enojarse y después de un rato decir, qué buen agarrón nos dimos, ¿no? Qué buena discusión nos dimos. Porque te das cuenta que incluso puede disfrutarse, aún a pesar de pasar por ciertos momentos de incomodidad. Entonces, otra característica de las conversaciones poderosas es que son diálogos que se disfrutan, aun si son incómodos. Déjenme darles otro ejemplo de la vida cotidiana aquí. Hacer ejercicio. A veces hacer ejercicio es incómodo, ¿no? Ya ven que dicen cuando estás en el gimnasio, estás haciendo pesas y de repente duele, ¿no? Pero aunque duele, a veces el entrenador te dice, si no duele, no hay ganancia. ¿Ya saben? No pain, no gain. Entonces, si te duele, es que vamos bien, estás haciendo un buen trabajo. E incluso hay gente que dice, ay, como que me duele, qué rico, me duele de hacer ejercicio, me duele, ¿no? Es incómodo y se disfruta. Y no es porque seas masoquista, no, es porque tienes una mirada más amplia, que te hace percatarte que aunque sea un poco incómodo, vale la pena. Que hay ciertos, déjenme decirlo así, ciertos sacrificios que valen la pena y que pueden incluso terminar siendo disfrutables desde esta perspectiva más amplia. Otra característica de las conversaciones poderosas es que son conversaciones que enfatizan las preguntas sobre las respuestas, cuestionando nuestras conclusiones y certezas. A eso se le llama, fíjense, filosóficamente hablando, a eso se le llama problematizar. Solo que a veces la palabra problematizar nos suena rara porque parece ser que es como buscar problemas. Y no, problematizar se refiere a que a cada una de tus afirmaciones o a cada una de tus negaciones, le pongas un signo de interrogación, le pongas signos de interrogación al inicio y al final, para convertir esa afirmación o negación en una pregunta. Entonces, convertir con tus conclusiones y tus certezas en preguntas. Si se fijan, es sutilmente una invitación a dudar. Es una invitación a volver a dudar, a no dar por hecho, porque muchos de los problemas que tenemos en la vida, muchos, son a causa de que damos por hecho.
A veces damos por hecho a las personas. Ahorita te damos de nuevo la palabra. A veces damos por hecho a las personas. A veces damos por hecho situaciones. A veces damos por hecho el cariño de alguna persona. A veces damos por hecho muchas cosas. Y dar por hecho es algo que no fomenta una conversación poderosa. Lo que nosotros hacemos es ponerlo en duda. En lugar de dar por hecho, ponerlo en duda. Hacer una pregunta de ello. Entonces, preguntarnos sobre nuestras conclusiones, preguntarnos sobre nuestras certezas. Bien, podrías entonces de nuevo levantar la mano. Es que tu mail, está tu mail que dice Fel de la Monta, algo así. Puedes de nuevo ayudarnos con tu mano para que nos digas tu pregunta, porfis. Ese. Fe de la Mont. Pero no te escuchamos. Ayúdanos a oírte. Tiene el micrófono apagado. Hace un ratito lo prendiste bien. Ya, tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando sientes, no sé, algún malestar, algún dolor, preguntarte por qué estás sintiendo ese dolor. Ok, bien. Nada más recuérdame tu nombre. Federico. ¿Federico? Sí. Ah, perfecto, Federico, gracias. Porque como ya nos has hecho dos muy buenas preguntas, entonces, para que pueda referirme directamente a ti, Federico. Ok, bien. Fíjate que dijimos que puedes tener conversaciones con muchas cosas, ¿te acuerdas? Entonces, puedes tener conversaciones con tu dolor, efectivamente. Te está doliendo el estómago, puedes conversar con tu dolor. Y entonces decir, a ver, ¿por qué me duele? A ver, ¿qué me está pasando? Y ponerle atención a tu dolor y a lo mejor pensar qué comí, etcétera, etcétera. Es una conversación con tu dolor. Y puede ser que termines hasta disfrutándolo, aunque sea incómodo, efectivamente. Aunque aquí la característica, fíjate, ojo, la característica que dice diálogos que se disfrutan, aun si son incómodos, se refiere a que un diálogo que tú, general, un diálogo que tienes de repente con tus manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando te lavas las manos, estás teniendo un diálogo con tus manos, que ojalá que ya saben que en estos tiempos nos las estemos lavando muy seguido, ¿no? Entonces, cuando tú te lavas las manos, tienes un diálogo con tus manos, entonces te las estás lavando. Y puede ser que de repente sientas que tienes una pequeña herida entre las manos. Entonces ahí digas, ay, híjole, no me la tengo que lavar bien porque no quiero que se me infecte. Entonces te lavas bien tu herida de la mano en ese momento y quizá te duela un poco. Entonces, pero que sepas que es importante, sepas que vale la pena, sabes que es importante lavarte bien la mano y en ese sentido sería una conversación más poderosa porque sabes que aunque te duele un poco, sabes que es importante lavártela. Ahora bien, nada más recuerden algo, una golondrina no hace verano. ¿Se acuerdan de ese dicho? Es uno de los dichos que viene en la prueba de inteligencia Wechsler, la del WISE, ¿no? Aparece esta pregunta como una prueba dentro de las preguntas que se hacen, es que, ¿qué significa ese refrán? Una golondrina no hace verano. Bueno, pues básicamente significa que no porque cubra una de estas características, eso la convierte en conversación poderosa, ¿eh? No, tiene que cumplir varias características para entonces considerarse una conversación poderosa. Bien, entonces seguimos con la última. Ahora sí, esta es la última. Déjenme decirles algo. Hay más. Yo elegí traerles 9 características hoy porque son como las más rápidas y las que quería basarme en ellas con lo que les voy a decir más adelante, pero hay más características de una conversación poderosa. Allá abajo viene la bibliografía, donde ustedes pueden tener más de estos, que bien, como dijo Tania, los libros están en la biblioteca de la Universidad de Londres, entonces ustedes pueden ver bien ahí la bibliografía, ahí en la biblioteca de la Universidad de Londres, porque ya está, ese libro está ahí en la universidad, para que lo puedan consultarlo, vienen más características y no solo las que les estoy mencionando. La última de las que les voy a mencionar, la I, sé que es diálogos que nos invitan a reflexionar desde un punto de vista relacional. ¿Qué es eso? Diálogos que nos invitan a reflexionar desde un punto de vista relacional es desde un punto de vista de estar en relación. No desde un punto de vista en donde yo estoy aislado de eso, sino
desde un punto de vista que estoy en relación con lo que estoy hablando, que realmente estamos vinculados, relacionados con lo que estamos hablando. Entonces, todo esto, si se fijan, son características bastante simples, ¿eh? Todas son formas de decir de una manera más coloquial características de las prácticas existencial fenomenológicas. En realidad, les estoy hablando de las características existencial fenomenológicas, pero lo intenté traducirlo a un lenguaje coloquial para poderlo aplicar a cualquiera de los 5 contextos, es decir, incluso a la vida cotidiana, y no de una manera exclusivamente para los profesionales, sino algo que pueda ser útil para cualquier persona. Ahora bien, ¿cómo aplicar la propuesta existencial fenomenológica en tiempos de COVID? Eso es justamente lo que nos interesa. Bueno, primero es que incluso fuera de la época de COVID, nos hacía mucha falta, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo, nos hace mucha falta a todos tener conversaciones poderosas. Y podemos tener conversaciones poderosas con nuestros amigos, como les digo. No tiene que ser necesariamente con un profesional, con nuestros amigos. O conversaciones poderosas con nuestra familia. Hace mucha falta que tengamos conversaciones poderosas. Muchas veces, si no tenemos conversaciones poderosas, ocurre, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo últimamente con este asunto del encierro, ¿no? Este asunto del encierro nos ha traído, como ustedes sabrán, un incremento en los índices de violencia al interior del hogar, de violencia en el interior de la familia. Y esas violencias, quizá, bueno, yo realmente lo creo, que esas violencias podrían eliminarse enormemente o por lo menos reducirse enormemente si pudiéramos tener conversaciones poderosas con nuestros seres queridos. Si pudiéramos tener más apertura a este tipo de conversaciones. Entonces necesitamos promoverlas. Ahora, los psicólogos, los que estamos encargados del estudio de la subjetividad humana, podemos, digamos, como aportar mucho en ese sentido. Pero ¿cómo aportamos a que las familias construyan, las familias o los profesionales en terapia, etcétera, construyan conversaciones poderosas si no sabemos de qué tratan, si no sabemos cómo son? Por eso es que es importante partir de reconocer cómo son y de qué tratan para poder entonces fomentarlas en otro tipo de contextos, incluso en contextos profesionales, incluso en contextos de la terapia. Últimamente, por ejemplo, como estamos en época del COVID, hemos tenido que mudar mucho de nuestra vida online, a que sea en línea, ¿no? Yo, por ejemplo, antes veía, fíjense, es interesante porque algunos colegas sé que tuvieron pues la situación de que hubo pacientes a los que ya no siguen viendo porque por estos medios pues no se sentían cómodos o era difícil, etcétera, etcétera. Yo he tenido la posibilidad, y afortunadamente mis pacientes también, de que todos mis pacientes, yo veo 16 pacientes a la semana, ese es mi límite. He visto que si veo más de 16 pacientes, yo mismo me empiezo a poner muy loquito, ¿no? Entonces yo necesito tener 16 y máximo. Entonces, mis 16 pacientes, los 16, los estoy viendo ahora así como los veo ustedes. Los veo a través de una pantalla, los veo en línea. Y no solo ninguno de ellos ya no lo veo, sino que incluso a partir de esto me llegaron 2 más. Y solo por estos momentos es que, porque estamos en una situación de crisis, es que decidí pues flexibilizar un poco mis propios límites y abrirme a 2 más. Y entonces tengo actualmente 2 pacientes más a los que veo de esta manera. ¿Cómo puedo hacer que el trabajo terapéutico funcione de la misma manera, por lo menos, ¿no?, de cómo funcionaba antes, cuando estábamos en persona? Este medio lo puede hacer más difícil en ocasiones. ¿Cómo puedo hacer que realmente la terapia sea igual de potente y de poderosa? Bueno, pues entre otras cosas puedo revisar cómo podemos tener una conversación poderosa. Entonces puedo empezar por hacer un esquema de qué tanto realmente estoy pudiendo tener una conversación poderosa en estos tiempos. Si se necesitaba antes, como lo dijimos, en estos tiempos se necesita todavía más.
necesitamos conversaciones poderosas para que, aunque sean a través de la pantalla, se sientan como si estuviéramos cuerpo a cuerpo, se sientan como si estuviéramos realmente presentes, porque de otra manera nos vamos aislando muchísimo y eso termina siendo algo incluso peor para el desarrollo de nuestra personalidad, para el desarrollo de la salud incluso. Necesitamos estar conectados. A eso se refiere el tema de lo relacional, el último de los aspectos que les mencionaba. Necesitamos reconocer nuestras conexiones y podemos reconocer que podemos hacer de nuestras conexiones algo todavía más fuerte, algo todavía más limpio, más poderoso. Para ello, tenemos los tips de por lo menos reconocer hacia dónde nos dirigimos, reconocer cuál es nuestra meta. Y ahí les compartí 9 características de una conversación poderosa para que vean cuál es nuestra meta. Y de hecho, en estas características ustedes ya las podrían empezar a implementar, porque algunas de estas características hablan precisamente de poder estar abiertos a eso. Ahora, hay una característica última que es del método propiamente. La última característica que quiero mencionar tiene que ver con el método. Para responder a la pregunta, ¿cómo aplicar a esta propuesta, la propuesta existencial fenomenológica, en tiempos de COVID? Bueno, es la misma respuesta aún en tiempos de no COVID, pero ahora en tiempos del COVID con mayor razón. Y tiene que ver con esto. Una mirada existencial fenomenológica parte de la colaboración para acercarnos a comprender la experiencia emergente tal y como se presenta. Fíjense, voy a detenerme paso a paso. Primero dice, una mirada existencial fenomenológica, ¿de acuerdo? Parte, es decir, inicia, se origina en la colaboración. Entonces, lo primero que necesitamos buscar es una colaboración con aquello con lo que conversamos. Porque una conversación competitiva no se va a hacer poderosa. Puede ser impactante, puede ser muy dura, puede ser muy tremenda en muchos sentidos, pero no es una conversación poderosa en sentido existencial fenomenológico. Para que una conversación sea poderosa en sentido existencial fenomenológico, necesita partir de una colaboración. Entonces, ¿cómo es una colaboración? Cuando no estamos en competencia. Cuando no hay un punto que está tratando de dominar a otro, sino cuando ambos colaboran, cuando ambos cooperan para tratar juntos, ahí está el juntos, de enriquecerse mutuamente. Entonces, eso es lo básico, parte de una colaboración. Ahora, pero esta colaboración tiene que ver con el deseo de acercarnos porque nunca llegamos del todo a comprender. La perspectiva existencial fenomenológica nos dice que nunca alcanzamos a comprender del todo, pero podemos acercarnos a la comprensión. Entonces, por eso es acercarnos a la comprensión. ¿Y qué es lo que nos interesa comprender? La experiencia. Esa es justo la mirada de la perspectiva existencial fenomenológica, la experiencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo harías una investigación sobre el COVID? Si quieres que sea una conversación poderosa, una investigación que parta de la experiencia. Entonces, ver cómo se experimenta el COVID, cómo lo experimenta la persona. Ya sea que cómo lo experimentas teniendo la enfermedad o cómo experimentas sin tener la enfermedad. ¿Cómo lo experimentas? ¿Qué te hace sentir? Por ejemplo, yo estoy sano, afortunadamente, déjame, toco madera, ¿no? Para seguir sano, ¿no? Pero el COVID me da miedo, honestamente me da miedo. Me da miedo que pudiera afectarme fuertemente, porque no se sabe si te puede dar ligerito o te puede dar tremenda. Entonces, aunque yo no tengo la enfermedad, mi experiencia es de temor. Esa es la experiencia que emerge. Y por último, dice, tal y como se presenta. Porque muchas veces lo que hacemos los psicólogos o los terapeutas con la experiencia emergente, con la experiencia que aparece, es tratar de transformarla, tratar de cambiarla, de modificarla, de arreglarla porque interpretamos que está en algún sentido descompuesta
o que está enferma, etc. Entonces, tratamos de arreglarla, de componerla. Y lo que dice la perspectiva existencial fenomenológica es, espérate. Tal vez, quizá después vas a buscar arreglarla o componerla, quizá. Pero para que sea una conversación poderosa, tienes que tratar de comprenderla tal y como se presenta. Comprender la experiencia emergente tal y como se presenta es el reto máximo, es el reto fundamental de la perspectiva existencial fenomenológica. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto siempre, pero ahora, en tiempos del COVID, es un reto que tiene más posibilidades, es un reto que abre posibilidades porque nos está cerrando otras. Reconozcamos las que nos abre para poderlo utilizar, para poderlo aplicar desde nuestra vida cotidiana hasta la terapia, en cualquiera de los contextos que sea necesario. Una colaboración para acercarnos a comprender la experiencia emergente tal y como se presenta. Bien, antes de abrir preguntas de ustedes, quiero compartirles, bueno, aquí están los libros de mi autoría, en donde ustedes pueden, tanto en el libro rojo que aparece ahí, que es el volumen 2 de Terapia Existencial, como en el libro blanco, Introducción al Coaching Existencial, en ambos libros, ¿no? Ahí en ambos viene todo esto que les acabo de dar, de la descripción de las conversaciones poderosas, viene en esos dos libros, por si quisieran profundizarla, tanto en un libro como en el otro, viene con mayor amplitud de lo que yo se los expuse en esta hora. Obviamente, en el de terapia existencial, con miras a la aplicación en la terapia, y en el de coaching existencial, con la aplicación en el coaching. Yo aquí se los quise decir con la aplicación en cualquiera de los 5 contextos que les mencioné antes. Y bueno, están ahí mis redes sociales, ¿no? Y mi página web también. Está mi Facebook, mi Instagram y mi página web para que si quieren comunicarse conmigo puedan comunicarse sin ningún problema, ya sea a través de cualquiera de los 3 medios. Por si no nos diera mucho tiempo ahorita y hubiera muchas preguntas y no nos diera tiempo, no se preocupen, podemos hacer preguntas, me pueden hacer preguntas a través de los medios que les dije y todos los jueves en mi Instagram, @JackieExistencia, todos los jueves yo pongo una dinámica que se llama Jueves de Preguntas. Entonces yo pongo Jueves de Preguntas y la gente me hace preguntas y yo las contesto el viernes. Entonces, si no me diera tiempo de responder todo lo que pudieran ahorita surgir, o si algo les surgiera después, no pasa nada, porque pueden hacer la pregunta de todos modos, aprovechando que hay medios para ello. Déjenme aprovechar para hacer un gol nada más. Justo el tema de la conferencia es el tema de que vamos a tener pronto una semana en el Círculo Existencial. Vamos a tener la 7ª semana intensiva 2020 y se llama justamente, es toda la semana construyendo conversaciones poderosas en tiempos del COVID. Es modalidad online. Ahí vienen los datos. Para que ustedes, si les interesa, es una semana intensiva del 27 de julio al 1 de agosto, de lunes a sábado, y empieza a las 9:30 de la mañana y termina a las 2:30 de la tarde, 3 de la tarde más o menos, diario. Y ahí vamos a ver cómo construirlas, o sea, alternativas prácticas para construir conversaciones poderosas. Va a haber grupos terapéuticos, va a haber grupos de supervisión, o sea, como mucho más hacia la aplicación, para que también tengan eso. Y, bueno, que sepan también que en el Círculo Existencial ya están las inscripciones abiertas por si se les interesaría la especialidad en diálogo existencial o la maestría en análisis existencial fenomenológico. Entonces, le pueden hacer un pantallazo, ya saben, por tomar la foto ahí. Si no, de cualquier manera, en la página web www.circuloexistencial.org, circuloexistencial.org, ahí pueden ver mucha más información de todo esto. Y en el WhatsApp que está ahí, 55 16 54 89 91. Bien, entonces solamente quiero dejar esta última en donde ahí viene tanto mi página web como mi mail también, para que puedan todo esto, y que si quieren denle un pantallazo o cópienlo para que, o tómenle una foto para que tengan mis redes, mi página web y mi email, y que sepan que podemos seguir en comunicación. Y los 5 o 6 minutos que nos quedan, pues me gustaría escuchar de ustedes 3 cosas. Voy a dejar de compartir la pantalla para que nos veamos de nuevo todos, ¿ok?
Y entonces mi intención sería que en estos pocos minutos que nos quedan, estos 5 minutos, escuchar de ustedes cualquier pregunta que les surja, que aparezca, es bienvenida su pregunta, por supuesto, o comentarios, porque a veces dices, no tengo una pregunta, entonces, pero te gustaría decir algo, entonces un comentario también es bienvenido. Cualquier pregunta o comentario, tenemos 5 minutos, entonces levanten la mano, escriban en el chat, lo que sea, pero pues aprovechemos los 5 minutos que nos quedan. Ya saben, puede ser cualquier comentario de si les fue claro, también cualquier retroalimentación me es útil, o preguntas, o chistes. Paco Barrera levantó la mano. Pues creo bueno, me gustó mucho la conferencia, se me hizo un tema que creo que muchas personas que ahorita por la situación que estamos atravesando, pues sí no tienen como forma de, de tener esa interacción como presente luego con pérdidas que tienen como las personas que pues literal ya nada más entra su ser querido o su conocido a quirófano y ya no lo vuelven a ver porque ya se los entregan en una botellita así con cenizas porque ni en tierra les pueden hacer. Entonces, pues sí está muy grueso, ¿no? Creo que eh, también cómo plantea el que podemos tener esas conversaciones poderosas con nuestro propio dolor, con todo el ambiente, que con el simple hecho de existir, pues ya eso es como tener una conversación. Me parece un enfoque que al menos yo no conocía, que se me hace muy interesante, se me hace diferente y pues agradecerle que, o sea, sí estuvo muy interesante, estuvo muy bonita su conferencia y ya. Gracias, Paco. Mira, puedo hacer un comentario de lo que dices porque tocas 2 puntos que son importantes. Primero, es cierto, como tú bien captaste, desde la perspectiva existencial, que tiene el apellido fenomenológico, pero a veces se lo quitamos porque la palabra ya queda muy larga, ¿no? Desde la perspectiva existencial, la existencia, existir, es estar en conversación. Y como tú bien lo dijiste, puedes tener conversaciones con tu dolor, puedes tener conversaciones con tu cuerpo. Ahorita lo repito con mucho gusto ya en los 5 escenarios. Ajá. Entonces, para aplicarlo, ahorita lo repito ya. Puedes tener conversaciones con tu dolor, con tu cuerpo, con otras personas, pero siempre estás conversando. Respirar es una conversación con el oxígeno, es una conversación con el mundo, en donde algo viene a nosotros y algo damos al mundo. Respirar es una conversación. Entonces estamos todo el tiempo conversando, pero podemos tener conversaciones poderosas. Ese es el detalle. Podemos hacer de la conversación algo poderoso y más en momentos, como bien lo dices, donde una persona puede incluso estar en una situación de vida o muerte. Necesitamos conversaciones poderosas. Gracias por señalarlo y subrayarlo, Paco. Jan me pregunta por el chat, ¿cuáles son los 5 escenarios donde se puede aplicar? Los repito. Primero es la vida cotidiana. Segundo, grupos filosóficos, en grupos, grupos que reflexionan sobre algún tema. Tercero, se aplica sobre la investigación. El tercero es la investigación. Cuarto, se aplica en el coaching. Y quinto, en la terapia. Es decir, si te fijas, los 4 últimos son profesionales. En una forma profesional de hacer grupos, una forma profesional de hacer investigación, una forma profesional de hacer coaching, una forma profesional de hacer terapia. Y el último, que fue el primero, la vida cotidiana. Entonces, esos son los 5 escenarios, contextos en donde se pueden aplicar. Gracias, Jan. Daniel Israel también levantó la mano, creo que nos da tiempo de esa última pregunta. No te veo, Daniel, ni te oigo. No levantó la mano. Pues me aparecía aquí como que Daniel Israel había levantado la mano. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, ahí Gabriela tiene una. Sí, hay preguntas. ¿Cuáles son dice Jan Gómez, cuáles son los 5 escenarios donde se puede aplicar?
Sí, esa es la que acabo de responder ahorita. Sí, sí, esa Ok. sí la vi, la de Jan ¿Qué Gomes. consideras que es más importante tener estas conversaciones ahorita y no tal vez previo? Ah, puedo responder esa y después Gabriela levantó la mano. Sí, ¿verdad, Gabriela? Sí, entonces voy a responder esta y después te damos la palabra, Gabriela. Gabriela Armendáriz. Em, Creo que en estos momentos es mucho más importante porque las conversaciones poderosas son más importantes en momentos de crisis, cualquier momento de crisis. Y bueno, ahorita estamos atravesando por una crisis a nivel mundial. Entonces, necesitamos estas conversaciones con casi cualquier persona que nos cruzamos, cualquier cosa con la que nos cruzamos o con la persona que vemos en el espejo, porque estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre, porque estamos viviendo un momento de dificultad y entonces es por ello que las conversaciones poderosas son ahora incluso más importantes que antes. Pero cualquier persona en su vida tiene conversaciones y es más importante que sus conversaciones sean poderosas cuando sus conversaciones están en momentos de crisis. Ahí es más importante que sean poderosas. Gracias por la pregunta. Pues creo que podemos darle la última pregunta a Gabriela Armendáriz. Ya, ya está abierto tu micrófono, Gaby. Hola, gracias. Hola, Jackie. Me da mucho gusto que nos estés dando esta conferencia. Y bueno, referente a esta cuestión de la comunicación, uno de los axiomas de Václavic nos dice que es imposible no No comunicar. comunican. Uh-huh. Sin embargo, hay algún otro autor que contradice a Václavic. Me gustaría la opinión que tienes tú respecto a esto. Uh-huh. Sí, fíjate que yo le creo a Václavic, yo lo cambiaría. En lugar de decir es imposible no comunicar, diría es imposible no conversar. Ajá. Pero es lo mismo. Ajá. Lo que pasa es que en comunicar, el esquema típico que manejamos de la comunicación ve como si el que comunica es uno y el que recibe es otro. ¿Ah? Pero digamos como si la comunicación estuviera más puesta la idea sobre el emisor, aunque la comunicación implica los dos, pero es muy común que cuando las personas hablan de comunicación, lo vivan como que es algo que hace únicamente el emisor y no el receptor. Por eso prefiero conversación, porque la palabra conversación me parece que implica necesariamente a dos. Se conversa con otro, ¿no? Entonces, por eso prefiero hablar de comunicación. La perspectiva existencial fenomenológica estaría de acuerdo con ello, con Václavic entonces. Tengo dos comentarios aquí. Bueno, primero, gracias por la felicitación, Tania. Fernanda Mondragón dice, nos da gracias por compartirlo y pregunta si las conversaciones poderosas nos pueden ayudar a dejar de estar implicados para cambiar lo que no se puede cambiar y ver lo que sí. Yo lo diría de otra manera. Diría acuérdate, las conversaciones poderosas nos ayudan a saber justo por la implicación. No es para dejar de estar implicados, ¿eh? No. Una conversación poderosa es estar implicado. Entonces, pero te ayuda a estar implicado de una manera poderosa, porque hay muchas maneras de estar implicados también. Por ejemplo, la adicción es una manera de estar implicada. Entonces, hay muchas formas de estar implicados, pero te puede ayudar a estar implicado de forma que seas más consciente de que sí se puede cambiar y de que no se puede cambiar. Te ayuda a ver eso. Leo rápidamente. Valeria dice, nosotros podemos tener conversaciones poderosas, me voy a lo personal, pero ¿cómo hacer o cómo romper el círculo de las personas de tener conversaciones de competencia, de siempre tener la razón? Híjole, Valeria, es muy buena pregunta. Es muy difícil, pero hay algo que sí puedes hacer. Las conversaciones de competencia nunca son tan disfrutables como las conversaciones poderosas. Entonces, si la persona te ve teniendo una conversación poderosa, puede ser que se le antoje. Entonces, algo que sí podemos hacer es tratar de tener más conversaciones poderosas para que se les antoje mudarse a una conversación colaborativa en vez de una conversación de competencia, efectivamente. Porque en nuestro mundo hay un montón de conversaciones de competencia. Estamos rodeados de conversaciones de competencia y no siempre están mal. El problema es que hay demasiadas y nos estamos perdiendo la posibilidad de tener más conversaciones poderosas. Voy a leer la última porque no podemos extendernos demasiado. Sé que teníamos una hora para esto
y también sé que van a tener más actividades después. Entonces, la última dice, ¿qué características debe tener un terapeuta existencial fenomenológico? Bueno, Maru, gracias por tu pregunta. Es una pregunta demasiado amplia como para tratar de responderla aquí. Te diría una respuesta muy amplia que la puedes encontrar en el libro rojo y en el libro azul que les puse hace rato y que están en la biblioteca de la Universidad de Londres. Pero, déjenme decirlo también, algo rápidamente. Un terapeuta existencial fenomenológico necesita, a mi parecer, 3 cosas. La primera es estar dispuesto a construir conversaciones poderosas, porque mucho de la terapia existencial se fundamenta en las conversaciones poderosas. Estar dispuesto a construir conversaciones poderosas. La segunda es permanecer abierto a seguir estudiando, reflexionando, supervisándose, y sobre toda la forma, toda la mirada existencial fenomenológica, la forma como le afecta en su vida. Esa sería la segunda. Que revise constantemente, porque la perspectiva existencial fenomenológica es una cosmovisión, es decir, es una manera de mirar. Entonces, la persona necesita mirarse a sí misma también a través de esos ojos y ver si le queda. Porque si no le queda, mejor que haga otra forma de terapia. Solamente va a ser un buen terapeuta existencial fenomenológico si la mirada existencial fenomenológica le queda, ¿no? Entonces necesita estar probándosela constantemente. Esa sería la segunda característica. La primera, abierto a construir conversaciones poderosas. La segunda, abierto a mirarse a sí mismo y a mirar al mundo con una mirada existencial. Tercera y última, diría estar muy atento a su forma de conversar con el mundo, porque necesita ser una conversación honesta con el mundo, una conversación abierta con el mundo, que se permita dudar, que se permita no estar 100% certero, porque eso es lo que nos enseña la fenomenología. La fenomenología es una invitación a volver a dudar, a volver a cuestionarnos todo lo que creíamos seguro. Entonces, diría esas 3 características, pero dudar en relación con el mundo es la tercera. Conversaciones poderosas, la cosmovisión existencial aplicada a ti misma y al mundo. Y la tercera es una conversación honesta en relación con el mundo, abierta a dudar. Esas serían a grandes rasgos las 3 características, pero obviamente, como todo modelo terapéutico, hay que formarse, hay que estudiarle, pues sí, pero estudiar vale la pena. Es de esas como, puedes tener una conversación poderosa con el estudio, y aunque pases por momentos incómodos, porque a veces tienes que hacer exámenes o cosas por el estilo, aunque pases por momentos incómodos, puede ser disfrutable. Y entonces puedes hacer tu conversación con tu estudio una conversación poderosa. Bueno, no quiero extenderme más porque ya estoy pasado unos minutitos del tiempo que se me otorgó. Quiero nada más agradecerte, Tania, agradecerte también, Rafael, y agradecerle en general a la licenciatura en Psicología y a la Universidad de Londres por este espacio para que ustedes conozcan un poco de la perspectiva existencial, porque es una de las perspectivas que menos espacio muchas veces tienen en la carrera de psicología, pero que es importante que ustedes conozcan. Entonces, gracias por el espacio, gracias por este momento de conversación, y si tienen más preguntas, ya tienen ahí mis datos para poder seguir en comunicación, Muchísimas gracias. Te devuelvo el micrófono, Tania. Jackie, pues muchísimas gracias a ti. La realidad es que ha sido una conferencia, digo, en lo personal la he disfrutado muchísimo. Creo que efectivamente el servicio en línea nos da muchos beneficios, pero uno que no es poderte brindar un muy fuerte aplauso y que lo puedas escuchar así, que retumbe, porque estoy casi segura que todos los participantes, bien dice, en la primaria de mi hijo dicen uno ecológico, ¿no? Exacto. Entonces, recibe todo nuestro agradecimiento y todo nuestro reconocimiento, porque creo que es una información muy rica, muy valiosa la que nos acabas de dar. Yo en lo personal, digo, todas las terapias, todos los enfoques, yo los respeto, siempre he sido muy respetuosa de todos los enfoques, porque creo que hay tanta diversidad de seres humanos que pues hay para todos, ¿no? Sí, necesitan diversidad de enfoques.
Entonces, sin embargo, la terapia existencial, pues hay todo su fundamento precisamente en las preguntas existenciales que se hace el ser humano, pues tienen una riqueza enorme, enorme, y creo que una de las cosas que siempre más me han gustado es esta parte de ver la experiencia del otro, cómo lo vive el otro, para que puedas entonces tú extender la mano y entonces como que generar a lo mejor cierta guía, ¿no? Entonces, en lo personal es un enfoque que siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me ha causado como mucha curiosidad, y es por ello que siempre he buscado también pues proveerles a mis estudiantes de diferentes formas para que ellos a fin de cuentas bajo un libre albedrío pues ellos vayan eligiendo lo que más les convence, ¿no? Entonces, no tienes nada que agradecer, al contrario, los agradecidos somos nosotros por tu experiencia, por todo tu compromiso, y pues además, yo siempre lo he dicho, tienes una forma de exposición tan liviana que pues es precisamente como una conversación, ¿no? Entonces, gracias Jackie por esa forma tan linda de exponer. Y yo, bueno, pues en este momento quisiera extenderte una constancia y, bueno, hacerla pública aquí con todos nuestros asistentes y darle lectura. Dice: la Universidad de Londres otorga la presente constancia a Dr. Jackie Andrés Martínez Robles por haber impartido la conferencia Conversaciones Poderosas en Tiempos del COVID, una aportación de la terapia existencial. El día 22 de junio del 2020 firma nuestro director general, el actuario Óscar Gabriel Rodríguez Gómez Daza, y tu servidora, maestra Tania Gómez Rivas. Jackie, muchísimas gracias. No creas que nada más es para la foto, por supuesto que te la vamos a compartir. Ha sido muy gratificante escucharte, y pues chicos, muchísimas gracias por su participación. Lo decía, no estaban todos, pero lo decía yo al inicio. Yo en especial me siento de verdad muy, muy emocionada, muy contenta por estos 25 años. Creo que no solamente porque en este momento dirijo yo la carrera, sino pues por toda la trayectoria personal que ha implicado para mí pues la historia, no solamente de la Universidad de Londres, sino también de la carrera en psicología. Quiero agradecerle enormemente a todos los profesores que han formado parte de esto, a todos los estudiantes que han confiado en nosotros para dejarnos en nuestras manos algo tan importante como su formación profesional, y esa confianza, la realidad es que solamente se puede pagar con ese agradecimiento y, por supuesto, dándoles una formación de calidad. Y ese es nuestro compromiso como institución educativa. Gracias, muchachos, gracias por todo su compromiso, por toda su entrega, y además por esos siempre comentarios tan lindos en donde se deja ver que se sienten orgullosos de ser parte de la Universidad de Londres. Creo que no hay nada más bello, y se los digo por experiencia, sentirse orgulloso de pertenecer al lugar que lo formó. Entonces, pues muchas gracias, gracias a todos. Por mi parte, pues sería todo, y por supuesto les extiendo la invitación a escuchar a nuestro queridísimo Juan Castellanos, quien fue profesor de la Universidad de Londres y quien también nos ha dejado pues muchas cosas muy interesantes. Además, también es un excelentísimo ponente al cual queremos mucho, y los invito a escucharlos, a escuchar a Juanito en un rato. A las 8 de la noche nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde, y pues Jackie, ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Tania. Hasta luego. Gracias.